Estimados amigos, estos diálogos fiscales, yo soy Jaime Flores y hoy vamos a platicar de un tema siempre vigente, vamos a hablar de asimilados y salarios. Hay un experto que nos va a platicar de este tema, quédese con nosotros. Lo actual y relevante del mundo tributario. Diálogos fiscales con Jaime Flores. Bien, pues como comentamos en la introducción del programa, hoy vamos a platicar de un tema que siempre está de moda, que siempre está en uso, que siempre está siendo objetado por las autoridades fiscales, por las de seguridad social, por las laborales. Vamos a hablar de asimilados y salarios y tenemos un experto que nos va a platicar de este tema, el doctor José Padilla, a quien le agradezco que nos haya aceptado la invitación a este programa. Pepe, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Jaime, con todo gusto estamos aquí para comentar estos temas tan interesantes. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todo tu auditorio. Pues asimilados a salarios, una figura que, si bien no refiere a trabajadores, mucha gente lo utiliza con trabajadores, si bien no es un pago salarial, está ubicada en el mismo capítulo, en el mismo artículo en que se habla de salarios. ¿Qué son los asimilados a salarios, Pepe? Fíjate que es un tema bastante interesante, Jaime. Desafortunadamente, el hecho de que el tema de los asimilados a salarios esté en el capítulo primero del título cuarto, es decir, en el régimen de salarios para las personas físicas, pues muchas personas hacen un mal uso de este régimen fiscal. En términos cristianos, el tema de los asimilados a salarios es el tratamiento fiscal que la ley de renta hace respecto de los ingresos que obtienen las personas físicas por prestar un servicio personal independiente. Óigase bien, Jaime, independiente. ¿Por qué? Porque, insisto, el capítulo primero se refiere a la prestación, ingresos por prestación de servicios personales subordinados, es decir, dependientes, pero el tema de los asimilados, la diferencia es que son prestación de servicios independientes, salvo a lo mejor la fracción primera del artículo 94, que se refiere a los trabajadores de la Federación. Pero básicamente lo que busca es darle un tratamiento fiscal a las personas físicas, insisto, que obtienen ingresos por prestar un servicio personal independiente. De hecho, preparé una pequeña lámina, Jaime, no sé si me permites presentarla para que... Adelante, por favor. Básicamente aquí lo que trato yo de transmitir es quiénes intervienen en este tema de los asimilados. Fíjate aquí. Tenemos a dos sujetos. Uno que es el prestador del servicio independiente, que puede ser que de hecho es una persona física que presta a otra, y esta puede ser una persona física o moral, insisto, un servicio personal independiente. La contraparte, pues es una persona física o moral que se beneficia de los servicios de aquella persona, de aquel prestador del servicio. Y a este lo podemos denominar como prestatario. Al final del día, lo que los une es un contrato de prestación de servicios independientes, los cuales ya en la vida real los podemos clasificar, Jaime, como civiles o mercantiles. De ahí que, dependiendo de la naturaleza jurídica del acto jurídico que se va a llevar a cabo, que al final del día, insisto, es independiente, pues va a ser la razón o forma de pago, que puede ser un honorario en tratándose de servicios civiles o de una comisión en tratándose de servicios mercantiles. En cualquiera de estos dos casos, la ley de renta en el artículo 94 le permite al prestador del servicio independiente acercarse al prestatario para que éste a su vez le pague sus honorarios o comisiones, asimilando a salarios estos conceptos. Y obviamente el prestador del servicio se obliga a prestarle al prestatario un servicio consistente en un hacer, incluso en un no hacer, en favor del prestatario. Aquí hay una contratación sinalagmática, que quiere decir que hay gravámenes para las dos partes. Pero no hay que perder de vista, Jaime, que en esta relación, en este tipo de contratos, lo que prevalece es una prestación de servicios independientes, insisto, civiles o mercantiles.
Ok, y mira, hablas de servicios. Sin embargo, y para efecto de enfocar en el contexto general de los asimilados, tú decías, la primera fracción, la del 94, habla de una relación subordinada, trabajadores del Estado con el Estado mismo. Pero las otras 6 incluso habla de relaciones que van más allá de la prestación de servicios. La 2, por ejemplo, habla de miembros o socios de sociedades civiles, asociaciones civiles y cooperativas. La fracción 3 habla de miembros del consejo, de un comisario, de prestación de servicios. La 4 y la 5 sin duda son prestación de servicios, pero por ejemplo la 6 habla de una actividad empresarial, que es un tema que de repente sale de lo común, porque ahí específicamente dice actividad empresarial, aunque muchos han asimilado que efectivamente la prestación que hace un comisionista al comitente por ese servicio de venta, creo que abarca un poco más que servicios. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué hablamos de asimilar a salarios? ¿Cuál es la diferencia entre uno de estos personajes que aparecen en las 7 fracciones y un trabajador? Bueno, la gran diferencia es que, como decía aquí en la laminita, el que presta el servicio no recibe órdenes de la contraparte, que sería el prestatario. Si estuviésemos hablando de un trabajador, el trabajador sí recibe órdenes por parte de la contraparte, pero en este caso, esta contraparte se llama patrón, retenedor, empleador, y esto tiene su fundamento en el artículo 134, fracción tercera, en donde el trabajador está sujeto a una dirección por parte del patrón. Aquí hay una subordinación. Entonces, si vemos así en términos generales, una gran diferencia es que cuando hablamos del trabajador, hay una subordinación. Y cuando hablamos del prestador del servicio, en tratándose de asimilados, hay una independencia total. El prestatario no lo puede mandar. No existen órdenes del prestatario para con el prestador del servicio. Al decir, por realizar actividades empresariales, las actividades empresariales, de acuerdo a lo que tutela el artículo 100 de la ley de renta, tenemos ahí las actividades comerciales, pero entonces también tendrían cabida un acto de comercio, es decir, una compraventa, si es que estamos en el mismo tenor de ideas, Jaime. Sí, y lo cual sería sui generis, ¿no? Porque normalmente por una venta esperamos que nos expida un CFDI y en ese CFDI se plasme el importe de la compraventa, el importe de la contraprestación, se pacte también el impuesto al valor agregado, y esta fracción nos da la posibilidad de que una persona física incluso recurra a esta figura, lo cual no es muy común. Me gustaría que hiciéramos un análisis amplio de las 7 fracciones, esperemos que nos dé tiempo. Si te parece, hacemos un corte y regresamos, vamos a analizar las 7 fracciones de los conceptos asimilados y las características que debería tener cada uno de ellos. Vamos al corte, estamos en Diálogos Fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Diálogos Fiscales. Continuamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Regresamos. Diálogos Fiscales. Bien, pues regresamos, estamos en Diálogos Fiscales, estamos con el doctor José Padilla. Pepe, nos estabas platicando de los asimilados, de las diferencias que existen con los trabajadores, la subordinación particularmente, pero ya lo mencionabas tú en la primera parte del programa. Los de la fracción primera incluso también están subordinados al Estado, pero finalmente están subordinados. Ahí me parece que no hay gran diferencia. Ahí me parece que incorporarlos en el concepto de asimilados a salarios atiende más a esta denominación de sueldo que se le da a la retribución que reciben los trabajadores al servicio del Estado en diferencia o en contravención al salario que se le paga a la iniciativa privada, que podría ser ahí el concepto, y se trata los igual para efectos de la determinación del impuesto.
Pero en la fracción segunda, y es un tema que nos atañe a los que estamos en la prestación de servicios desde una sociedad civil o una asociación civil, aunque luego también se incorporan las cooperativas, se habla de que también hay conceptos asimilados a salarios. ¿A qué refiere este concepto? ¿A quién se le paga asimilados en términos de esta fracción segunda? Digamos que, haz de cuenta que yo que pertenezco, al igual que tú, a un despacho, una sociedad civil, despacho de contadores. Si bien es cierto que es mi firma, mi razón social a través de la cual presto mis servicios, esta es un ente jurídico totalmente distinto a un servidor. Esta persona moral tiene sus atributos personales, tiene una personalidad jurídica propia y por lo tanto quien cobra los ingresos o a través, digamos que es el vehículo corporativo por el cual se prestan los servicios a mis clientes. Luego entonces mis clientes a quien me pagan es a la persona moral, a la firma, al despacho de contadores públicos. Pero yo, como decimos allí en clases, Jaime, pues yo necesito comer. Entonces, pues cuando de la sociedad civil yo saco lana de la sociedad para hacerme un pago, yo no tengo ninguna subordinación para con la sociedad civil. Yo formo parte, yo soy incluso el director. Luego entonces, ese dinero que yo saco de la sociedad civil, del patrimonio de la sociedad civil, para que se vaya a mi cuenta bancaria, persona física José Padilla, ese dinero precisamente es el que la ley de renta dice en el capítulo primero. Considerando que no se trata un ingreso por prestar un servicio personal subordinado, entonces estás prestando un servicio personal independiente, luego entonces vamos a asimilar ese dinero que se te paga a ti, persona física, pero únicamente para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta. Es decir, cuando viene la asimilación, se refiere a que esos recursos que salen de la sociedad civil para irse a la cuenta de José Padilla, persona física, tienen un trato de calcularle el impuesto sobre la renta como si se tratase de un asalariado. Ahí es donde viene el término de asimilado a salarios. ¿Por qué? Porque solamente es para calcular el impuesto sobre la renta que se supone debe de calcular, retener y enterar la sociedad civil. ¿Para qué? Porque además la ley de renta en el artículo 27, fracción quinta, le dice que como es el 25 permite que sea una deducción para la persona moral, pero el 27, fracción quinta, le dice que para que sea deducible tiene que cumplir con las obligaciones de cálculo de retención entero del impuesto, es decir, al impuesto que se me calcula por concepto de asimilados a salarios. A eso se refiere lo mismo una sociedad civil como una cooperativa. ¿Y qué denominación recibe este pago que tiene para sí el socio, el cooperativista, el asociado en la asociación civil? Aquí la sociedad civil tiene que emitir un comprobante fiscal digital por internet por pago de asimilados a salarios bajo el concepto de anticipo de remanente, el cual es al que se refiere precisamente ese 94, fracción segunda de la ley de renta, y para la persona moral es una deducción, para la persona física es un ingreso, y como persona física en términos del artículo primero, fracción primera de la ley de renta, estoy obligado a pagar impuestos sobre la renta. ¿Cómo lo hago? A través del cálculo retención entero que efectúa la persona moral a la cual pertenezco. Y aquí hay un tema, quizás sale un poco de este ámbito fiscal, pero si para efectos de renta dices 25, primero que lo señala como deducción y 27 después que me establece requisitos, lo consideran una deducción y después me da sus requisitos. Para efectos financieros, para la gente que nos ve, ¿qué tratamiento debiera recibir? Se me dice que es un anticipo de un remanente, de una utilidad. ¿Sería una disminución de una cuenta de capital? ¿Sería considerado un gasto para efectos financieros? ¿Cómo debiéramos equiparar o empatar ambas? Bueno, de hecho, en términos financieros, podría ser considerado también como un gasto, porque la persona moral recibe, se me ocurre, 100,000 pesos en un mes, de los cuales me paga a mí 50,000, ejemplo. Entonces, de los ingresos, tenemos que restarle 50,000 por concepto de gastos. ¿Cuáles gastos? Pues el gasto que se me está efectuando por concepto de asimilados a salarios. Sí, sería equiparar ambos conceptos, ¿no? Que a veces es una cuestión que hacemos naturalmente, está en gastos, pero no encontramos quizá
De hecho, tenemos una analogía, Jaime. Recordemos que en tratándose de sociedades mercantiles está por ahí la sociedad de nombre colectivo, en donde los que intervienen son sociedades de personas y por lo tanto a través del artículo 49 de la Ley General de Sociedades Mercantiles permite que para el caso de socios industriales se le hagan pagos por concepto de alimentos, los cuales te dice que mandes a los resultados de la sociedad de nombre colectivo. Sí, porque podría ser el equivalente. Y hoy hablando de toda esta esfera de materialidad y toda esta esfera de operaciones simuladas, muchas veces a la autoridad no le gustan los asimilados. De hecho, yo creo que nunca hay por allá un límite que se estableció para este año. Oye, no le gusta, pero ahora para el límite que pusieron 75 melones en el ejercicio, Jaime. Yo creo que una persona normal, pues de los comunes así como nosotros, pues yo creo que, bueno, al menos yo no, igualito sí, 75 millones en un año por concepto de asimilados. Yo creo que se va etiquetado para precisamente aquellas personas, dicen por ahí, aquellas personas que les prestan ciertos servicios al Estado y tienen que justificar pues esas salidas de dinero y por eso permiten hasta 75 millones de pesos. ¿Para qué? Para que puedan tributar en ese régimen, que de hecho la ley dice, cuando ya rebases, ya no puedes tributar aquí, bajo esta asimilados a salarios. Sí, no tan frecuentemente encontraremos personas que por concepto de asimilados obtengan esa cantidad, porque finalmente remite o a un honorario o a una figura que hemos estado mencionando y que seguiremos mencionando. Es complicado, pero creo que el límite lo pusieron con bastante holgura para que se sigan celebrando este tipo de operaciones. A lo mejor iban dirigidos a los que ya ves que hoy día están, pareciera ser que está de moda, que están sobre los artistas, ¿no? Que pues la UIF detectó por ahí lavado de dinero y evasión fiscal. Pues y quiero pensar que a lo mejor parte de gente del gobierno, pues ahí entre ellos que son compadres, amigos y se llevan de piquete de ombligo, pues a lo mejor se hacen ese tipo de pagos, ¿no? Pues, hay diferentes situaciones. Si te parece, vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando de estos conceptos asimilados y del tratamiento que deben recibir. Estamos en Diálogos Fiscales, lo cual es relevante en el mundo tributario. No se vaya. Diálogos Fiscales. Continuamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Regresamos. Diálogos Fiscales. Bien, pues regresamos, estamos en Diálogos Fiscales y platicando de temas que son cotidianos, lo decíamos al principio del programa, pero que a veces dejamos de lado ciertas características que hay que valorar porque son importantes. Y platicamos de dos fracciones, de la 1 y la 2. La 3, de repente la gente no la utiliza tanto porque tiene por ahí una complicación que es una retención del 35%, pero hay una salvedad, Pepe. Platícanos de esta fracción tercera, por favor. Claro que sí, Jaime. Precisamente se refiere a los pagos para que se escuche bonito, emolumentos. Es decir, pagos a ciertos tipos de funcionarios que prestan sus servicios en las empresas en el sector privado, entre ellos a los gerentes. Hace mención de una figura, los comisarios, gerente general, etc. Básicamente ese tipo de personas, la ley dice en la fracción tercera que se le pueden asimilar a salarios sus pagos, pero efectivamente, como bien apuntabas, dice por ahí el 96 que en tratándose de este tipo de personajes, la retención no podrá ser inferior al 35%, es decir, aquella a la que se refiere la tasa de la tabla del artículo
la tarifa del artículo 96 de la ley de renta. Pero efectivamente hay una salvedad. Dice, salvo que exista una relación laboral entre este tipo de personajes y la persona moral en donde prestan el servicio. Porque en este caso, Jaime, los pagos que se le hacen, se tiene que calcular el impuesto como si se tratase de un salario, porque efectivamente si hay relación laboral, pues entonces lo que yo le pago pues es un salario. Por lo tanto, procede la cálculo, retención cálculo y retención de acuerdo al artículo 96. El ingreso menos el ingreso exento, la base y la tipo la tarifa. Y todo eso. Aquí hablamos, les dices tú personajes, ¿no? Miembros del Consejo de Administración, el administrador único, el comisario, órganos de administración y vigilancia, dice esta fracción, que tiene una función diferente a la subordinada. Pensamos en la mesa del consejo directivo, donde están todas las personas sentadas para definir si en esta gran empresa vamos a invertir a Brasil o a Asia, Japón, a cualquier parte del mundo. Y en esas decisiones, por participar en esas sesiones del consejo, se les paga una cantidad. Pero después desdoblamos a esa persona en la que normalmente está dentro de la empresa y trabaja y presta un servicio subordinado también a la misma persona moral y recibe un salario. Entonces hablaríamos de una misma persona que lleva a cabo dos funciones dentro de la empresa, como miembro del Consejo de Administración y como salarios. Si solamente fuera miembro del Consejo de Administración, una persona a la que recurrimos para que nos facilite, para que nos apoye, para que nos ayude en la toma de decisiones, entonces retiene el 35%. Pero si además esa persona tiene la posibilidad de recibir otro tipo de conceptos, como son los salarios, entonces suma los dos y calcúlales como si fuera asalariado. ¿Qué pasaría ahí con el seguro social? Creo que es una pregunta bastante interesante, Jaime, porque en la práctica se ha visto que cuando uno quiere afiliar a ese tipo de personas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, los changuitos que están allí en las ventanillas se dicen que no. ¿Por qué? Porque ellos no son trabajadores. Situación con la que no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque independientemente de que presten ese tipo de servicios de parte del consejo, Jaime, pero cuando hay una relación laboral, es más, insisto, lo que decía hace ratito, son personas totalmente diferentes. La persona moral a la que presta el servicio y la persona física, ambas tienen su personalidad jurídica propia. Por lo tanto, cuando este tipo de personas prestan un servicio por el cual, además de los emolumentos, hay una relación laboral, pues evidentemente que se actualiza la hipótesis a que se refiere el artículo 12, fracción primera de la Ley del Seguro Social. Por lo tanto, procede su afiliación. De hecho, hay precedentes judiciales que versan sobre ese tema, Jaime. Yo recuerdo que hay uno que versa incluso sobre el administrador único, si no mal recuerdo. Sí, que yo encontraría problemas, sin estar totalmente de acuerdo con el criterio jurisprudencial ni con los acuerdos de consejo técnico que lo señalan, en donde, siendo el administrador único quien manifiesta la voluntad de la persona moral, no podría contratarse a sí mismo. Ese es el argumento central del concepto. Yo a lo que me refiero es, si yo por mi labor subordinada recibo una cantidad y por mi labor como miembro del consejo recibo otra, ¿cuál sería el importe con el cual tendría que cotizar? ¿La suma de ambos? Allá. ¿Individualizar el concepto? Me parece que habría que individualizar. Yo considero que sería por separado, Jaime. La parte que se le paga por concepto de el prestar un servicio personal subordinado. Sí, y el tema es ese, ¿no? Que al Seguro Social no le va a gustar porque va a decir, oye, es la misma persona y le pagas por dos vías y difícilmente lo va a entender o lo va a querer aceptar. Yo creo que la salida está en el concepto, ¿no? El 27 de la Ley del Seguro Social, que versa sobre la determinación del salario base de cotización, en su primera oración hace mención que el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo, por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación y cualquier otra prestación que se le entrega al trabajador por su trabajo. Luego entonces te puede entregar una cantidad por tu trabajo y aparte otras cantidades, pero por prestar ese tipo de servicios que son totalmente diferentes. Diferentes y que corresponden a otro concepto, a otro carácter, que me parece hay una gran confusión, pero también hay una gran posibilidad, porque efectivamente hay gente que vale más por las decisiones que por un trabajo subordinado, y eso podría estar perfectamente justificado. El problema es la perspectiva de la autoridad, que finalmente también atiende a
a lo que conoce y a lo que pasa en el medio, ¿no? De repente sí hay simulaciones y maquinaciones, pero bueno, creo que podría darse perfectamente. Hay una pregunta para la reflexión, que seguramente es una pregunta nueva, de asimilados pero nueva, lo cual es difícil. Si un servicio de subcontratación, por ejemplo, lo prestara una persona física con sus trabajadores, ¿se podría asimilar a salarios? Y me gustaría con eso cerramos tu participación. Pues ahí está la fracción 6 del 94, la que estábamos comentando hace ratito, ¿no? Podría tener cabida ahí en, pues, a lo mejor una... Bueno, podría ser incluso en la 4, en la 5 o en la 6, depende del tipo de servicio, ¿no? Sí, yo creo que la ley, al ser general e impersonal, pues yo creo que bien podría encajar, solo que como tú estás comentando algo que es muy cierto, pues ahora sí que a ver si le gusta a las autoridades, ¿no? Sí, digo, sería una cosa rara, pero pues al final del día... Desafortunadamente luego impera la voluntad de la autoridad por encima de lo que la ley te permite. Sí, claro. No, Pepe, te agradezco mucho, nos faltó tiempo, pero hay un tema que me interesa que nos platiques, porque sé que también eres un experto, salario base de cotización, sobre todo hoy, que entendemos que los trabajadores, muchos están ya con el patrón que aparentemente les correspondía. Voy a dejar abierta la puerta para ver si nos acompañas en un programa de salario base de cotización. Te agradezco mucho que estés con nosotros y a toda la gente que nos acompañó hasta este momento. Los esperamos en la próxima emisión de Diálogos Fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. Nos vemos la próxima semana. Con todo gusto.